Ya, vamos a empezar con los ejercicios de biofísica. Tenemos el primer problema. ¿Qué dice el primer problema? El primer problema de calorimetría. Dice, la figura representa la temperatura en función del calor recibido por 10 gramos de un cuerpo de aluminio sólido cuando se lo calienta desde 360 grados Celsius hasta fundirlo completamente a 660 grados Celsius. ¿Qué nos piden? El ítem A y el ítem B. El ítem A nos piden calcular el calor específico del aluminio en estado sólido. En el ítem B nos piden hallar el calor latente de fusión del aluminio y nos dan esta gráfica, ¿no? Nos dan la gráfica, como podemos apreciar en la gráfica, tenemos que es la gráfica de temperatura versus calor. Temperatura de temperatura versus temperatura en grados Celsius versus el calor en calorías, ¿no? ¿Cómo podemos apreciar que el aluminio, tenemos un objeto de aluminio que es de 10 gramos, ¿no? En la gráfica podemos ver una fase sólida. El aluminio tiene fase sólida y fase líquida, ¿no? Y hay una etapa de fusión. Esa etapa de fusión es cuando se cambia de sólido, se pasa a líquido, ¿no? Se funde la etapa de fusión es cuando se funde el aluminio, se pasa de sólido a líquido, ¿no? En la primera parte vemos que en la fase sólida vemos que al incrementar la temperatura, al darle calor al objeto de aluminio, entonces la temperatura empieza a subir de forma proporcional, el calor con la temperatura, ¿no? Sale una recta lineal. Y luego llega un punto donde ya llega un punto donde ya no, la temperatura ya no sube, se mantiene constante, ¿no? A pesar de que le das calor, la temperatura se mantiene constante. Esa es la etapa de fusión. En la etapa de fusión hay un calor latente, ¿no? Un calor latente de fusión del aluminio. O sea, mejor dicho, en esta zona de la etapa de fusión hay un calor de transformación. Ese calor de transformación lo que hace es va a forzar el cambio de sólido al líquido, ¿no? Ese calor de transformación es que fuerza el cambio de sólido a líquido, ¿no? Vamos a resolver el ejercicio número 1. Vamos a aplicarle en la fase sólida, dice, calcular el calor específico del aluminio en estado sólido. Para eso aplicamos la ecuación de la calidad. Ecuación de la calorimetría. A ver, ¿cómo es esa ecuación? Tenemos que el calor es igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura. Donde Q es calor, el calor recibido. C es el calor específico. M la masa. Y delta de T es el cambio de temperatura.
¿Cómo se define el cambio de temperatura? Es una resta de temperatura, se define como la temperatura final, la temperatura inicial. Entonces, con esta ecuación vamos a resolver el problema. ¿No? El calor recibido. ¿Cuánto calor recibe el aluminio? Tenemos de 0 a 630, porque nos piden calcular en el estado sólido. De 0 a 630 calorías. ¿Acá cuánto hay de diferencia? Acá hay 630 de distancia. ¿Acá cuánto hay? 300 de distancia. Entonces acá tenemos que 630 calorías es igual al calor específico por la masa de 10 gramos. Ahora empezamos los valores. Y el cambio de temperatura va desde 660. El cambio de temperatura es de que el objeto cambia de 360 a 660. O sea, la diferencia, como ya pusimos ahí, que es temperatura final menos inicial, ¿es de cuánto? De 300. Entonces obtenemos el calor específico de ese objeto de aluminio va a ser igual a 630 calorías dividido 10 gramos 300. Acá terminamos un 0 y que al final cuánto sale. A ver, ¿cuánto sale? 0,20. 63 entre 3 sale 21, entre 0,21 calorías. ¿Cuáles serían las unidades? Caloría, gramo por centímetro por grados centígrados o Celsius, grados Celsius. No, esa es la parte A. Ahora la parte B. ¿Cómo se define el calor latente? ¿Cuál es la definición del calor latente? Tenemos que el calor latente es el calor recibido o entregado. ¿No? Este calor latente puede ser un calor recibido o entregado, dependiendo de cómo sea el proceso, entre la masa. Por lo tanto, tenemos el calor recibido, pero en la etapa de fusión. ¿Cuánto calor acá? De 630 en la etapa de fusión
Es- Hay un cambio de 630 calorías a 1480 calorías, ¿no? Porque cuando llegó acá, en el límite de la fase sólida, está en 630 calorías. ¿Cuánto calor necesito entregarle para llegar hasta el inicio de la fase líquida, ¿no? Sería la resta. Tenemos que había una distancia. Entonces sería 1480 menos 630. Entre la masa. ¿Cuánto es la masa? El problema me da la masa 10 gramos. Y calor en calorías se mide, ¿no? Ya estamos, nos queda 80 más 30, 50. 8. A ver, si no me he equivocado, 850 calorías. Entre los 10 gramos, por lo tanto nos queda como resultado el calor latente de fusión. En este caso estamos calculando en la etapa de fusión, ¿no? Entonces calor latente de fusión, sea 85, ya vamos a hacer 85 calorías. Ya. Respuesta. Vamos allá el calor específico y el calor latente de fusión. Problema 1 resuelto. Muchas gracias.